Se encuentra con nosotros en este momento en vivo y en directo Carlos Gijón. Él es exsecretario de Comunicación del gobierno del presidente Guillermo Lasso, con quien vamos a conversar y a evaluar lo que está pasando en este gabinete de crisis. Un día muy importante para marcar un antes y un después para el gobierno de Guillermo Lasso. Carlos, bienvenido. Gracias por estar con la audiencia latinoamericana. Le saluda César García. Hola, ¿cómo estás, César? Buenas tardes. Muy gentil. ¿Cuál es su lectura sobre este día en el cual el presidente anuncia un cambio, una renovación, luego de lo que significaron los resultados de este pasado domingo, tanto en la consulta como en las elecciones seccionales? Solo una precisión, César. Yo no fui secretario de Comunicación, sino vocero del presidente de la República, vocero de la presidencia. Me parece que es normal que después de los resultados catastróficos del domingo pasado, el gobierno perdió una consulta popular por bastante amplio margen, una consulta que el gobierno pensaba que ganaba y que, dada la naturaleza de las preguntas, parecía normal ganar. Por ejemplo, en la votación, en la pregunta sobre la extradición, le han preguntado al pueblo si estaba de acuerdo con extraditar los narcotraficantes o personas que sean requeridas por el exterior en el ambiente de violencia, de gran violencia que se vive en el Ecuador por causa del narcotráfico. Parecía una pregunta muy difícil de perder. Bueno, el gobierno la ha perdido. Y entonces esto se ha interpretado como una desaprobación de la gestión del gobierno. ¿Y por qué cree que la perdió? Bueno, el pueblo votó en contra, creo yo, de la gestión del gobierno, de la manera como se percibía la gestión del gobierno. El gobierno lo ha entendido así y ha procedido a una remodelación del régimen. Es completamente normal, saludable, muy bueno que esté ocurriendo, y yo creo pues que se va a refrescar el gobierno para poder continuar los 2 años que le quedan. ¿Usted cree que hay una posibilidad de que el gobierno se juegue una última carta para poder lograr culminar 2 años para los cuales fue democráticamente elegido estos 3 últimos años, incluyendo el 2023, a sabiendas de que por todos los frentes hay ataques en contra de la gestión, tanto en la Asamblea, en donde no se ha conseguido gobernabilidad, también la credibilidad en el pueblo ecuatoriano y ahora esta situación de denuncias de corrupción que lo está afectando? Bueno, la sociedad ecuatoriana tiene un referente que es la Constitución. La Constitución dice que el presidente de la República, elegido por el pueblo, debe durar 4 años, a no ser que se incurra en unas causales para destituir. Perder un plebiscito no es una de las causales para la destitución. En la Asamblea Nacional ya quemó la única oportunidad que le da la Constitución para plantear un juicio político y destituir al presidente. Esa posibilidad de juzgar al presidente para condenarlo se puede dar una sola vez durante el periodo presidencial. Eso ya ocurrió. Y entonces, desde el punto de vista legal, respetando la ley, el presidente Lasso tiene que terminar el periodo para el que fue elegido. Y si eso no ocurriera, ¿no? Si sectores políticos respetaran la ley y respetaran la Constitución, la misma Constitución le da al presidente herramientas legales, constitucionales para poder conjurar esa situación. Usted hace referencia a acusaciones de corrupción. Bueno, la justicia tiene que investigar, la justicia tiene que abrir los procesos, tiene que llamar a las personas que son sospechosas de haber incurrido en casos de corrupción. Tienen que ser condenadas si es que alguien ha cometido estas acusaciones. Carlos. Entonces, vivimos en un país en que hay un régimen de derecho y el derecho y la justicia da las herramientas necesarias para que la sociedad pueda seguir adelante. Carlos, usted que estuvo ahí cerca del círculo más cercano del presidente de la República cuando fue vocero de comunicación, ¿coincide con las apreciaciones del ex secretario de Comunicación, Pipo Lasso, en donde una manera de amistad, le dice el presidente en una misiva al respecto de varios de los funcionarios que están saliendo en este momento, que había vanidad por una parte, también cierta actitud cerrazónica para poder comprender la sintonía hacia dónde el gobierno, la gente quiere que vaya el gobierno nacional, y por otra parte un Aparicio Caicedo que aseguró él mismo que si perdía la consulta popular iba a renunciar. ¿Qué le parecía ese entorno y qué piensa que debe rectificar el presidente para poder renovarse y salir adelante en estos 3 años?
Yo creo que los resultados de la consulta popular justifican plenamente la remodelación del gobierno. Me parece que es lógico que el equipo que condujo la política, que aparentemente es el que está saliendo, el señor Iván Correa como secretario de la Administración, el ministro de Gobierno, el consejero presidencial Aparicio Caicedo, el secretario jurídico, son los que condujeron en el círculo más fuerte alrededor del presidente de la República. Una vez vistos los resultados, es natural, es bueno que haya una renovación. Muy bien, ¿piensa que Henry Cucalón, con la experiencia como asambleísta, por haber sido pues, un político de larga trayectoria, podrá tender esos puentes a pesar de que se ha hecho un llamado al diálogo a los partidos y la gran mayoría de ellos no ha aceptado sentarse en la mesa para poder hacer un acuerdo nacional? El señor Cucalón es un político muy talentoso. Es un académico respetado, es un político de gran fuste y yo confío en que él tenga la capacidad, yo creo que él tiene la capacidad para sacar adelante las relaciones políticas. ¿Qué es lo que se prevé? ¿Cuáles son los principales peligros que se ven cerca o a medio plazo? La CONAIE ha anunciado un levantamiento. La CONAIE ha anunciado un nuevo levantamiento, pretextando que no se han cumplido, dicen ellos, los acuerdos a los que se llegó con el gobierno tras el último levantamiento de junio del 22. Será el primer reto del nuevo ministro de Gobierno. La relación con la Asamblea. El señor Cucalón ha sido asambleísta, ha sido militante distinguido del Partido Social Cristiano. Tendrá una gran capacidad de diálogo para hablar, para relacionarse. Pero sobre todo está creo yo, la necesidad de respetar la ley y hacerla respetar de los demás. Yo creo que en la medida que cada cual cumpla su función, pues no debería haber problemas. Y si no se cumplen las funciones, si se respeta la ley, si se paraliza, por ejemplo, el país con violencia, con ataques terroristas, pues bueno, el país tiene las herramientas necesarias dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de las Fuerzas del Orden, para hacer respetar la ley. Otro aspecto fundamental, hacer gestión de tal forma que se pueda atender a las grandes necesidades de la gente. Yo creo que la gente más reacciona justamente por eso, por lo que observa, por las necesidades cubiertas. Y en ese sentido le quiero preguntar por su trayectoria en la comunicación. Pipo Lazo también lo hacía referencia. La máxima es lo que no se comunica no existe, pero para poder comunicar se necesita gestión, se necesita obra. ¿Esa obra existe o hay temas pendientes para poder brindarle insumos al presidente de tal forma que pueda rendir cuentas ante el pueblo en base a hechos? Bueno, hay una importante recuperación económica. El país ha crecido durante el gobierno del presidente Lazo en su PIB, en su Producto Interno Bruto, mucho más de lo que se ha crecido, por lo menos en los últimos 6 años. ¿No? En los últimos 6 años, antes de la llegada del presidente Lazo, teníamos un estancamiento económico, durante el gobierno del presidente Moreno tuvo un declive, se creció, decreció la economía. En estos casi 2 años, ¿no? Año y medio de gobierno, la economía se ha recuperado de manera muy vigorosa. La pobreza ha caído en 8 puntos. Cuando el presidente Lazo llegó al poder, la pobreza había pasado del 32%, el índice de pobreza. Ahora ha caído al 25%. Aquellas personas, ¿cómo se define la pobreza? Es pobre aquella persona que no tiene los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Hay una cantidad muy importante de personas que hace 2 años no podían satisfacer las necesidades básicas y ahora pueden hacerlo. Hay una recuperación en la parte social, hay una preocupación, por ejemplo, muy importante del régimen en la lucha contra la desnutrición. Hay una gran campaña, hay una gran cantidad, decenas de miles de personas que estaban en una situación de desnutrición, que están pues recibiendo los insumos necesarios para poder sobrevivir. Y entonces el gobierno, creo yo, que en este año y medio tiene logros importantes, básicamente en la política económica, en la recuperación del bienestar. Si la oposición hubiera aprobado la ley de inversiones y hubiera aprobado las leyes para flexibilizar el empleo, para poder
aumentar la cantidad de empleos, creo que al país le hubiera ido mucho mejor. Pero vivimos un país con una polarización política, con una atomización de los sectores políticos en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional hay una gran cantidad de partidos y movimientos con los cuales es muy difícil llegar a consensos. Y hay un punto muy importante, la incursión del narcotráfico. El narcotráfico se ha vuelto un actor político muy importante, que de alguna manera influye de manera que antes no lo hacía. El narcotráfico, la violencia en las ciudades. Y entonces solamente la generación de violencia ha afectado grandemente a la imagen del gobierno. Muy bien. Carlos, gracias por este análisis completo. En realidad, varios frentes abiertos sobre el gobierno de Guillermo Lasso. El día de hoy será un día crucial para poder ver si recompone ciertas decisiones y también si los nuevos ministros al frente lograrán descifrar la sintonía hacia la cual el país está exigiendo que camine el gobierno nacional. Muy gentil. Gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Gracias a usted, César.